Buenas noches, amigos. Recientemente, el periódico Listín Diario publicó un artículo de mi autoría titulado La génesis imperfecta de las leyes frente a la Constitución Dominicana. En él planteaba una preocupación que hoy cobra especial relevancia, y es que en toda democracia constitucional la ley no puede nacer de espaldas a la Constitución, porque es precisamente ella la que le da sentido, validez y legitimidad. Sin embargo, nuestra práctica legislativa ha demostrado que no siempre ocurre así. Existen normas que nacen con defectos estructurales en su formación, en su contenido o en su coherencia con dicha Constitución. A este fenómeno yo lo he denominado una génesis imperfecta de ley, una patología normativa que debilita la supremacía constitucional y compromete la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional Dominicano ha desarrollado herramientas para identificar estas distorsiones, como es el test de razonabilidad, mediante el cual se examina si la ley responde a un fin legítimo, si es necesaria y si guarda proporcionalidad con el objetivo que persigue. Cuando estos criterios no se cumplen, la norma deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una manifestación arbitraria del poder. Pero la anulación de una ley inconstitucional, aunque necesaria, no es suficiente. La verdadera garantía está en prevenir el error desde el origen. La ley no debe concebirse como un experimento que luego será corregido en los tribunales, sino como una garantía previa de justicia y coherencia con el orden constitucional. Dicho de manera más concreta, al ser la legislación una suerte de herencia institucional que el Congreso lega a la sociedad, esta debe cumplir con los requisitos esenciales de toda existencia jurídica, es decir, nacer válida, ser eficaz y aplicable desde su origen y resultar plenamente compatible con el orden constitucional que la recibe. Este marco resulta imprescindible para comprender y analizar una de las normas más recientes y relevantes, la Ley 7425, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano. Dentro de este código, empezaremos por los artículos 124 al 133 que regulan la violencia doméstica, intrafamiliar y de género, una realidad que durante mucho tiempo fue considerada un asunto privado ajeno a la intervención del Estado. Esa visión fue superada gracias a los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana, como fue la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en el 79 y la Convención Belén do Pará en el 94. A partir de esos instrumentos, el país avanzó con la Ley 2497 y posteriormente con la Constitución del 2010, que impone al Estado la obligación de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, interpretando siempre los derechos fundamentales en el sentido más favorable a la persona. Hoy, ese recorrido normativo se proyecta en el nuevo Código Penal. Sin embargo, al examinar estas disposiciones desde una perspectiva crítica, surgen interrogantes que no pueden ser ignoradas. El análisis comparado realizado por la magistrada emérita del Tribunal Constitucional, la doctora Katia Miguelina Jiménez Martínez, identifica 6 categorías de violencia dentro del artículo 124, pero al mismo tiempo revela tensiones importantes con la Constitución y el derecho internacional y los derechos humanos. Entre ellas destaca varios aspectos que serán objeto de este espacio y desarrollo en los próximos días, pero vamos a explicar brevemente algunos. Primero, la violencia física es sancionada, pero no está definida en este código, lo que plantea serios cuestionamientos frente al principio de legalidad. Segundo, la ausencia de una regulación expresa de la violencia digital deja un vacío frente a las nuevas formas de agresión y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Tercero, la introducción de una exención vinculada a la disciplina podría abrir la puerta a interpretaciones que justifiquen el maltrato infantil, en contradicción con la protección reforzada que la Constitución reconoce a niños, niñas y adolescentes. Y cuarto, y quizás lo más grave, se elimina la aplicación del criterio de discriminación positiva o acción afirmativa consistente en la protección reforzada a favor de la mujer en los casos de violencia de género. Esta supresión entraría en contradicción con el artículo 42.2 de la Constitución, que otorga rango constitucional a la erradicación de la violencia contra la mujer y obliga al Estado a garantizar medidas específicas para su sanción. Estos elementos y otros más nos obligan a preguntarnos, ¿estamos ante una norma que fortalece los derechos ya conquistados o ante un código de génesis imperfecta que reabre debates que el propio desarrollo constitucional parecía haber superado? En este espacio no solo explicaremos la ley, la confrontaremos con los principios que le dan origen. No se tratará únicamente de explicar qué dice la ley, sino de examinar cómo se integra al sistema constitucional
cómo dialoga con la jurisprudencia y si responde realmente a los estándares del derecho internacional y los derechos humanos. Porque si bien la ley es para aplicarla, antes hay que interpretarla y en cada defensa confrontarla con los principios que le dan origen. En este espacio, iremos desentrañando paso a paso el verdadero alcance de estas disposiciones. Nos vemos en la próxima entrega y nos referiremos al artículo 124 en su primer rango, en el orden que ya establecimos. Buenas noches.